¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión? Gracias por estar con nosotros y nos encontramos aquí en las aulas magnas de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo en lo que es este ya 16 Congreso de Gobierno de Gestión Pública. La verdad nos da mucho gusto recibir desde la Universidad Nacional Autónoma de México al doctor Luis Josué Lugo Sánchez para hablar de un tema muy importante que es la comunicación política, la gobernanza en los tiempos de la inteligencia artificial. Pues bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Voces Universitarias, aquí en su casa, gracias. La UCRO. Y la verdad, un tema muy importante, un tema que está, digamos, retomando mucha más fuerza debido a que, bueno, ya es un tema de la inteligencia artificial dentro de la gobernanza. ¿Qué papel ha estado jugando? Obviamente sabemos que es muy importante, pero ¿cómo juega el papel la inteligencia artificial dentro de la gobernanza y el buen gobierno? Bueno, es un trend hoy para la política pública y para la sociedad. La inteligencia artificial, sobre todo cuando llega en su versión generativa en 2022, con ChatGPT, comienza a transformar muchas de las dinámicas que estamos generando día a día como sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los prompts como una nueva palabra, como en su momento era chatear, hoy es promptear. ¿Qué es promptear? Ese es un primer reto que tenemos. ¿Y quién regula a quienes promptean, que somos los usuarios? Bueno, habría que tener una regulación, pero ¿quién regula a quienes regulan, como por ejemplo a empresarios que les pertenece ChatGPT, Gemini, DeepSeek? Y ese quién gobierna, quién regula, qué hacemos, es lo que tenemos que pensar en marcos de gobernanza, en donde la sociedad civil, en donde los círculos empresariales, los círculos políticos tienen que dialogar para que se generen acuerdos que ayuden a que los algoritmos tengan menor manipulación o nula manipulación emocional, para que sepamos qué pasa con nuestros datos, para que haya programas que acompañen a las personas que usan inteligencia artificial. Y ahí me parece que la universidad también tiene un punto clave, por lo cual celebro este espacio y a la Universidad Autónoma de Quintana Roo que brinden este tipo de debates necesarios para la política pública en nuestro país. ¿Cómo ir cerrando, por ahí platicaste en esta conferencia que hice a las y los jóvenes de gobierno y gestión pública, cómo ir cerrando esta brecha de la tecnología? Muchos de nosotros que tenemos, digamos, ya años como generaciones de los 40 hacia arriba, que todavía tenemos esta transición digital. Pero hay nuestros padres, nuestros abuelos que aún no están en eso, que a lo mejor ni siquiera te usan un WhatsApp o no saben qué es un Facebook, pero generaciones que vienen atrás de nosotros están inmersos, están metidos completamente en la inteligencia artificial. Además de ello, agregar un poco el tema de las personas que tienen poco acceso a la tecnología, al internet, las zonas marginadas. Claro. ¿Cómo hacer que, más que cerrarla, a veces diría, creo que están bien donde están, perdón por decirlo así, que a lo mejor no estén metidos en la inteligencia artificial, creo que estando en sus pueblos están bien, pero también es necesario a veces meterlos en cuanto a la tecnología? Sí, me parece que necesitamos diagnósticos poblacionales, situacionales, académicos respecto al tema de qué pasa con la inteligencia artificial y cómo se está usando. Eso es en un primer momento, porque a partir de ahí vamos a poder generar política pública y política educativa. Vuelvo a insistir en que creo que la universidad vuelve a ser un sector clave en donde necesitamos formar alfabetizadores que formen a otras personas en temas tan sencillos como, por ejemplo, brechas etarias donde muchas personas no saben abrir su aplicación de banco. ¿Qué tiene que ver el banco? Bueno, que hoy, por ejemplo, están pensando en una CURP con registro biométrico, pero ¿cuántas más brechas va a haber? Si bien ya es una inercia que va a ser muy difícil de tener, aunque tenemos que estar como sector académico pugnando por transparencia, por ética, por elementos que sean convenientes para la sociedad, también necesitamos activar marcos en donde tengamos diagnósticos, política pública que resuelva y programas de acompañamiento. No, o sea, no puedes dejar así la inteligencia artificial solo como si caminara y toda la gente se fuera a incorporar, porque en países como México tenemos muchos Méxicos, tenemos muchas brechas y a partir de ello me parece muy pertinente la pregunta porque es necesario que antes de la acción se genere un diagnóstico. En efecto, otros países como, digamos, Europa, más bien otros continentes como Europa, seguramente está muy regulado el tema del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Inclusive China también tiene regulado muchas cosas a partir de, bueno, quiénes son los influencers. Pero ¿cómo México realmente esto nos llevan años luz, sin duda alguna? No hay regulaciones, no hay formas que en un momento dado nosotros podamos decir hasta aquí. Y el mismo gobierno creo que a veces no lo hace. Entonces, ¿cómo hacer que este gobierno, estos nuevos gobiernos entendamos o comprendan que debemos y es importante regular la inteligencia artificial?
Pues a reserva de China, por ejemplo, y Rusia, no hay tanta legislación en el mundo. Es un fenómeno que tomó por sorpresa a la mayoría de los países porque son fenómenos transnacionales que entonces, si tú preguntas, ¿cómo regular ChatGPT? Quién sabe, porque tiene presencia en Chile, en México, en Estados Unidos, y esos fenómenos de gobernanza digital son los que hoy tienen el núcleo de debate en muchos sitios. En segunda instancia, también hay que tener cuidado porque China sí tiene legislado, pero a costa de que se pierde la privacidad de la gente, ¿no? Entonces, son dilemas muy, muy complejos los que estamos viviendo el día de hoy. A mí me parece que además de lo legislativo, que a veces lleva cierto tiempo, porque ahora mismo en las cámaras se está discutiendo una legislación que en los próximos días se aprobará, pero cuando se apruebe, el uso social de la gente ya va a estar en otro lado. Va muy rápido esto de la inteligencia artificial. Creo, por tanto, que además de lo legislativo, necesitamos programas de acompañamiento social y educativo. Y creo que eso empieza en la educación. Y tenemos que cuestionar las habilidades de estudiantes a nivel de cómo fomentar pensamiento crítico con estas herramientas ya. Porque muchos de nuestros colegas que hoy estuvieron en la conferencia van a ser tomadores de decisiones, van a estar como asesores políticos, van a participar en consultoría política y de ellos depende también este presente y futuro como de nosotros. Entonces me parece que hay que, ya que está la cosa, que se llama herramienta, la IA, necesitamos aprender a usar esa cosa y aprender a usarlo crítica, responsablemente, para que en algún momento se pueda legislar, pero ahora es muy difícil, muy, muy difícil. Ahora, ¿podrías también en un momento implementarla dentro de tu gobierno como una forma de que te dé políticas, que te genere políticas, ¿no? Finalmente, al siendo una inteligencia que te puede dar respuestas, que te puede dar de muchas cosas, se pudiera que algún presidente municipal, que algunos tomadores de decisiones, pues la implementen para hacer uso de los mejores recursos, proyectos innovadores de sustentabilidad, cómo en un momento dado hacer que estas personas que tomen las riendas de un gobierno puedan hacer uso de esas inteligencias. ¿Cuál sería digamos, tu percepción hacia ellos? Como dices tú, educarlos, sí, pero ¿en qué momento hay que hacerlo? Ese tema me parece preocupante porque al ver poco marco de estudio en este tema en México, temo que empiecen a copiarse iniciativas que han fracasado en otros países, como por ejemplo tener asistentes de gobierno de IA. La idea no es mala, pero si hay alguien que esté supervisando y dando salida a las demandas, si no se va a convertir en una inversión mal hecha. Otra de las tendencias es espiar más a los ciudadanos con inteligencia artificial, lo cual también tenemos que tener mucho cuidado. Como el capítulo de Black Mirror del cual hablé hoy, que le recomiendo mucho a la audiencia, la historia entera de ti. Hay muchos modelos que ya están pensándose en esa IA, o pensar que la IA va a venir a solucionar la democracia cuando tenemos problemas que no se solucionan con IA. Pero si se le sabe dar un causa a la inteligencia artificial, articulándolo con tomadores de decisiones o con gobiernos locales, me parece que puede ser interesante la incorporación, por ejemplo, de jóvenes que generen prompteos estratégicos para algunas medidas como abatimiento de brechas, lo que platicábamos, alfabetizaciones digitales, como asistentes de inteligencia artificial que te ayuden a tareas muy específicas, que se sepan programar también para que realmente ayuden a la gente. Hay muchas potencialidades, manuales, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. El problema es que creo que no estamos detectando qué es lo que pasa con la IA para luego poder generar algo, porque la IA es un asunto técnico, social y político, y nos queremos saltar esa parte para los puros resultados. Entonces me parece que sí, hay mucho por hacer como asistentes, como protocolos, pero necesitamos entender el fenómeno. En efecto, y bueno, pues también por otra parte está el tema de la comunicación política, que eso es otro fenómeno, creo que otra cuestión que se puede coser aparte, y me gustaría que, bueno, brevemente comunicaras un poquito. Está el tema reciente que pasó en los Estados Unidos con Cambridge Analytics, y que bueno, que sigue ahí, ¿no? O sea, cómo digamos, estas nuevas formas de generar campañas políticas van a hacer uso de estas inteligencias artificiales y el uso, obviamente, de nuestros datos que usamos en nuestras redes sociales. La verdad que estar muy pendientes de lo que publiquemos, lo que hagamos y lo que le demos acceso, pero realmente pues se le da acceso porque realmente aceptamos los términos y condiciones de cada red social. Bueno, en comunicación política ya se está usando, hay granjas de bots que están hechas para fines políticos en donde se generan también imágenes que desinforman, fenómenos de desinformación. Lamentablemente estoy hablando como de fines muy maquiavélicos para la mayoría de las cosas que se está usando la IA a nivel de comunicación política para hacer cheap fakes, que son
mentiras, pero hechas con una producción muy barata que empieza a replicar la gente. Día a día uno abre su red y entonces ve noticias falsas. Ahí necesitamos también vacunas contra esas noticias falsas, lo cual se mezcla a tus anteriores preguntas. Necesitamos programas de acompañamiento, necesitamos a la universidad que enseñe a distinguir fuentes, que la universidad salga de sus instalaciones también hacia la población. Y en ese mismo sentido, si lo pensamos ya del otro lado, la verdad, a nivel de comunicación política hay herramientas como Perplexity que te puede ayudar a buscar información más rápido, hay asistentes de inteligencia artificial que te puede ayudar a hacer planeaciones, hay herramientas como Heigen que te puede ayudar a hacer avatares. Muchos de los avatares hoy los están haciendo para el lado del mal, digamos, pero también pueden ser una mediación para temas en seguridad política. Bueno, es un fenómeno que está cambiando, por supuesto, también como bien lo señalas. Perfecto, pues bueno, pues ya nada más me gustaría que seas un mensaje final para las y los jóvenes de Gobierno de Gestión Pública y para la comunidad universitaria. Agradecerle mucho a la Autónoma de Quintana Roo, estoy muy agradecido con la universidad desde hace tiempo porque son los primeros junto a la UNAM que me ayudaron a impulsar estos temas. Invitar a las y los jóvenes a que pensemos otros entornos posibles con inteligencia artificial, que es un momento en el cual necesitamos nuestra participación intergeneracional, incluidos ellos y ellas. Necesitamos puntos de vista frescos, creativos, no tenerle miedo a la máquina, sí a pantalla, literalmente, pero podemos hacer algo con la máquina y pensar qué soluciones necesita nuestro país de forma crítica social y las universidades públicas unirnos en aras de ello. Entonces, a nombre del laboratorio que coordino en el CEICH UNAM, les agradecemos mucho y sumamos esfuerzos para otras IAs posibles. Doctor Luis José Lugo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la UCRO. Muchas gracias. Seguimos con más. En la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo promovemos la igualdad entre las personas. Cero tolerancia a la violencia de género y a la violencia contra las mujeres. Construyamos espacios seguros para todas y todos. En la UCRO, el respeto no es solo un valor, es nuestro compromiso. La violencia se entrelaza con otras formas de discriminación, como género, etnia, orientación sexual, edad o discapacidad. No normalices lo que daña. La discriminación no tiene lugar en nuestra universidad. En la UCRO, el respeto no es solo un valor, es nuestro compromiso. Gracias, amigas y amigos, por seguir con nosotros aquí en Voces Universitarias Televisión. Y bueno, estamos en la 14ª semana de Economía y Finanzas, la cual pues, es una semana muy importante para la licenciatura en Economía y Finanzas. Y bueno, agradezco mucho la presencia del doctor Daniel Velázquez Orihuela de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que está aquí con nosotros en su casa. Ya ha venido en otras semanas de Economía. Nos da mucho gusto tenerte aquí, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto estar con ustedes aquí. Así es. Bueno, platícanos un poco sobre la importancia que tiene la economía y que las y los estudiantes vean en esto un futuro. Muchas veces la economía dicen, bueno, ¿de qué me sirve la economía? Porque nos sirve de mucho. ¿Y cuál ha sido tu plática con estos jóvenes? Bueno, la verdad es que la economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Para conseguir trabajo, para que nos vaya bien en la vida, forma material. Entonces la verdad es muy muy importante. Y mi plática fue sobre distribución del ingreso y desigualdad. La verdad es que es un fenómeno importante porque en las últimas décadas la desigualdad ha crecido, desafortunadamente, y ha crecido a nivel mundial. Entonces entender las causas y cómo reducir estas brechas desigualitarias es muy importante para construir sociedades más justas. Por otra parte, bueno, hemos visto ahora estos temas de desigualdad económica. Vamos a empezar aquí en México, ¿no? Vemos que, bueno, se han dado apoyos sociales, lo cual es, bueno, se dice en las noticias que ya hay menos desigualdad, hay menos pobreza, pero realmente, desde su punto de vista como economista, ¿cómo ve usted estos temas de los programas sociales y qué tanto realmente están ayudando a cerrar esta brecha de la desigualdad? La verdad es que los programas sociales son muy importantes para reducir la desigualdad. La característica de estos nuevos programas sociales tiene que ver con el enfoque universal.
a diferencia de los programas sociales anteriores que eran focalizados. El construir programas sociales que tengan que ver más con derechos es una idea muy importante y una idea muy interesante para construir ciudadanos, no solamente clientes, sino ciudadanos, en el cual sepan que tienen derechos y obligaciones como tales. Otra de las políticas muy importantes que ha habido en nuestro país para reducir la desigualdad tuvo que ver con los salarios mínimos, con el crecimiento de los salarios mínimos. Prácticamente se duplicaron en su poder real. Y esto la verdad es que ayudó mucho a reducir la pobreza y a reducir la desigualdad. En ese sentido, ¿qué tanto en un momento dado el país pudiera endeudarse? Sabemos que a lo mejor esos programas sociales, obviamente, lo que hacen es elevar impuestos. Hemos escuchado ahorita recientemente en las noticias que se incrementan impuestos a los refrescos y otras cosas, ¿no? ¿Qué tanto esto puede hacer que el país siga en desarrollo o el desarrollo sea menor o alguna otra causa que pueda darse para ello? Mira, para que todo programa social funcione, de hecho para que todo programa que tiene que ver con el bienestar funcione, tiene que ser programas redistributivos, así tiene que ser financiado necesariamente con impuestos, porque la alternativa es financiarlos con deuda. Y la verdad es que financiar programas sociales con deuda es muy mala idea. Entonces se requiere solidaridad entre la sociedad para generar los ingresos necesarios para redistribuir el ingreso. ¿Y a quién hay que cobrar los impuestos? Bueno, la verdad es que hay que cobrar a los más ricos, al 1% de la sociedad. Tenemos problemas, por ejemplo, en que existen empresarios como Salinas Pliego que se niegan a pagar impuestos, que se amparan para no pagar impuestos y que se niegan a cooperar con la sociedad. La verdad es que pagar impuestos es una obligación para construir una sociedad más justa. Así es. Por otra parte, bueno, ¿cómo ve a nuestro país a nivel mundial en cuanto a su economía, al interior, a su economía, así la macroeconomía también? ¿Qué otros factores en un momento pueden mejor incidir en nuestra economía? Por ejemplo, China en los mercados, Estados Unidos en estas batallas que se están dando entre ellos. Sí, mira, la verdad es que el factor Trump es un factor muy importante para nuestra economía, porque gran parte, bueno, el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos, entonces sí tenemos una fragilidad en la relación con Estados Unidos, una dependencia de hecho, en el cual hay que estudiar cómo podemos mejorar y cómo podemos transitar en esa relación. El Plan México propuesto por este gobierno es un plan interesante en el sentido de que es una política industrial. Es una política industrial en el cual se plantea que gran parte de lo que produzcamos tenga que ver con el consumo interno y con bienes nacionales. Hay que ver la viabilidad de ese tipo de planes y la forma de financiamiento también, que es muy, muy importante. Muy bien, pues la verdad, doctor Daniel Velázquez Orihuela, nos ha dado mucho gusto que haya estado con las y los jóvenes. Y por otra parte, bueno, ¿cómo ha visto esta semana de economía con los concursos, con la buena dinámica y el ambiente que ha visto aquí en la universidad? Es un ejemplo, la verdad es que es un ejemplo de cómo tener una comunidad estudiantil integrada, cómo generar identidad. Al final la porra para la UCLA fue genial, la verdad es que es bien importante ese tipo de eventos porque estábamos comentando con el profesor de que nosotros aprendimos a partir de jugar, ¿no? El juego es muy importante para el aprendizaje y a veces lo olvidamos. Y tener concursos de conocimientos, concursos de 100 mexicanos dijeron, ese tipo de cosas, la verdad es que facilita el aprendizaje y genera integración y genera identidad. Entonces, las semanas de economía como estas son un ejemplo de lo que tenemos que hacer para tener una formación integral y para mejorar la educación de nuestros jóvenes. Por otra parte, un mensaje para aquellos jóvenes que a lo mejor están indecisos en estudiar una carrera. ¿Por qué estudiar la economía? ¿Por qué decirle a estos jóvenes de bachillerato, independientemente de cualquier universidad sea, qué deben de encontrar o qué deben ver en ellos mismos para poder inscribirse en una carrera como estas de Economía y Finanzas? Pues la licenciatura en Economía no es una licenciatura fácil, requiere pensamiento crítico, requiere un poco que te gusten las matemáticas, que te guste la historia, que te guste un poco la política. En realidad no es una historia fácil, pero es una historia muy bonita porque puedes discutir, por ejemplo, las causas del desempleo, las causas de la pobreza, cómo tenemos que organizarnos para construir una ciudad más justa y esos temas la verdad es que sí son muy importantes. También te ayudan a invertir, a tener mejor decisiones de inversión, también es cierto. Entonces es una licenciatura muy completa y muy bonita de estudiar.
Muy bien. De su parte, pues agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en la Universidad Autónoma de Estado de Quintana Roo. Y bueno, pues un saludo a su universidad, que también sin duda los vínculos son muy cercanos. ¿Y cuáles son algunos proyectos que pueden tener en conjunto ahorita que tengan así por firmarse, o algún proyecto en conjunto con la UCRO y su Universidad de Hidalgo? Sí, la verdad es que estamos trabajando con los profesores de la universidad, con la doctora René, en el doctorado que ustedes tienen, estamos colaborando, queremos que ustedes también vayan para allá. Creo que la doctora René va a ir pronto a visitarnos, hacer una estancia de investigación. Hemos podido colaborar con ella, con el profesor Andrés, con Neighbor, y la verdad es que una de las razones por las que vine es porque me toca a mí coordinar la historia en economía en mi universidad, y quería aprender también de ustedes cómo organizan su semana, literal, para copiarles un poco y organizar una semana de economía tan dinámica como la que aquí está. Y ojalá, y seguramente tenemos también igual estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que también seguramente pudieran venir aquí, y seguramente nuestros estudiantes con su presencia gustarán ir allá a su estado y a su universidad. Padrísimo. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, hasta luego. Y bueno, pues así como finaliza este programa de Voces Universitarias Televisión. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.